esa alegría que tú sueles derramar y que el mundo piensa que no tenemos problemas. Tenemos muchos, pero tenemos un Dios más grande que nada, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que recibas, Señor, desde la alabanza, ofrendas, diezmos y todo lo que tu pueblo ha hecho en amor, en obediencia, Señor, y con gran afecto. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que abras nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, acomodarla, anidarla en nuestro corazón, porque no queremos ser solo oidores, queremos ser también hacedores. En el nombre poderoso de Cristo, junto con este pueblo decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí vamos a abrir nuestra Biblia porque son las últimas cartas que el apóstol Pablo está enviando a gente de confianza, a gente que ha caminado con él y ha aprendido no solamente de él, sino especialmente del Señor. Y ahora Pablo está más cerca que nunca de su partida. Está preso. Lo más probable es que lo asesinen a Pablo. Y entonces Pablo tiene en su corazón un pesar. Y es el pesar de exaltar el nombre del Señor. Es el pesar de que Timoteo pueda alabar y glorificar a través de la palabra el nombre del Señor y llegar y exponer este evangelio tan grande y tan maravilloso, en el cual el apóstol Pablo quiso tipificar algo tan importante y decir: para mí el vivir es Cristo. Y morir, me saqué la lotería. Si usted se muere, ya no tiene que trabajar, ya no tiene que dar gasto, ya no tiene que lidiar nada con este mundo. Porque los que morimos en Cristo empezamos en un eterno descanso. Y el que cree en Cristo, dice la palabra, jamás será avergonzado. Por eso nosotros creemos en Cristo Jesús. Y entonces es importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta que la iglesia del Señor Jesucristo fue formada o nació más bien en el día de Pentecostés, donde estaban 11 hombres reunidos en el aposento alto, medrosos, titubeantes, pero tenían una convicción tan grande porque el Señor les había dicho que iba a derramar la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Y eso los hacía estar unánimes, en un mismo sentir. Y entonces la iglesia estaba ahí reunida, aproximadamente 120 personas es lo que dice la Biblia, esperando, confiando y creyendo en la palabra del Señor. Espérense, porque ya vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros, porque era la energía que la iglesia necesitaba. El Espíritu Santo para predicar, para tener valentía, para que uno no tenga problemas, situaciones difíciles, pero uno sigue alabando y glorificando y sirviendo al Señor, porque el Espíritu Santo es poder para todo aquel que lo necesita. Y entonces la iglesia comenzó como un gran avivamiento, avivada. Pedro no había predicado. Usted ve en los evangelios, y lo que hizo Pedro fue quejarse. Lo que hizo Pedro fue estar expectante.
pero ahora les tocaba a ellos. Y empiezan a predicar la palabra de Dios por aquel fuego que comenzó en ellos, hermanos, con un avivamiento. Por eso la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia viva. Amén. Gracias por el amén, porque eso es sinónimo de vida, sinónimo de que usted está entendiendo, sinónimo de que Cristo vive, porque el que nos ha dado vida es Cristo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El aposento alto estaban esperando. Era un grupo de personas que estaban hacinadas en un lugar, 120 aproximadamente. ¿Esperando qué? Vida. Porque el que da vida no es el ritual. Lo que da vida es la presencia maravillosa del Espíritu Santo que mora en la iglesia, que se apropie el Espíritu Santo de la iglesia. Que no sea un ritualismo, sino un verdadero avivamiento. Por eso, si un cantor, si un predicador no siente ese avivamiento, siéntese, porque habrá otro que tiene ese avivamiento. Nosotros necesitamos y queremos una iglesia que transmita vida, y la única iglesia que transmite vida es la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Los primeros hombres, los miembros fundadores de la iglesia, eran hombres sin títulos. Cuando le hablo de títulos, le estoy hablando que no tenían doctorados, que no tenían maestrías. Me refiero al orden espiritual. No eran los maestros de la ley, no eran los teólogos. Es más, el Señor alcanza a un teólogo, y la verdad que cuando lo alcanzó el Señor y le empezó a hablar, él dijo, no sabía nada, y renunció a todo eso. Porque el evangelio, si no llevamos este evangelio que da vida, es un evangelio poderoso que levanta a los muertos, porque los muertos éramos nosotros, los muertos en Cristo, y nos ha levantado para llevar la alabanza, para llevar la palabra, para glorificar su santo y bendito nombre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tenían esos hombres? Eran hombres ardientes, sin títulos, pero ardían por la investidura del Espíritu Santo. Y me seréis testigos, palabras del Señor, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, porque se llenarán de valor y se llenarán de prestancia, y no dirán mentiras, sino lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Es un evangelio que no muere. Por eso el Espíritu Santo es como un dínamo. Ahí está actuando. Debemos de echar mano nosotros, porque en ciertos momentos la iglesia estaba desfalleciendo. La iglesia que no se deja mover por el Espíritu desfallece. Pero la iglesia que tiene ese movimiento del Espíritu Santo no necesita que usted tenga un curso de teología, una maestría, un bachillerato, una licenciatura, porque el Espíritu Santo es vida, y vida en abundancia, y está lleno de poder. No necesitamos los títulos. Necesitamos el poder del Espíritu para arder. Por eso Pablo un día le dijo a Timoteo:
el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos de tu madre Eunice y las oraciones de tu abuela Loida. Aviva. Hasta los anuncios hay que darlos con viveza, para pecar como éramos nosotros de tremendos, hermanos, pero para hablar del Señor todos avergonzados. Por eso está hablando que los miembros fundadores de la iglesia eran hombres ardientes, no tenían títulos. Pedro era un pescador, Juan y los apóstoles, ¿de qué predicaban? De las experiencias que habían tenido con Cristo y de las experiencias que estaban teniendo ahora que Cristo había ascendido. ¿Por qué? Porque es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya dejaré al otro. ¿Y quién es el otro con el cual tenemos experiencias? El Espíritu Santo. Si no, la iglesia la tenemos que llenar de festividades del mundo, de cosas del mundo, para que la gente esté contenta. Pero cuando viene un avivamiento, los avivamientos son masivos, pero también son avivamientos personales. ¿Y eso quién lo provoca? Dios. Una vigilia, un ayuno, un apartamiento para el Señor. Pastor, déjeme aquí encerrado. ¿Y qué vas a hacer, mijo? Voy a clamar por un avivamiento, pero no para la iglesia, sino un avivamiento que venga para mí, porque yo quiero estar vivo, quiero alabar, quiero glorificar, quiero servir, quiero que salga fuego de mi boca. Por eso, los fundadores de la iglesia eran hombres ardientes y sin títulos. Sin títulos. Era algo maravilloso para que el poder se manifestara, que ese poder no era de ellos. Por eso apenas, mire, hermano, se confunde uno hasta para leer. No tenemos la Biblia aquí, tenemos que leerla, porque en vez de tenerla aquí, mejor tengámosla aquí, en el corazón, en el corazón. La iglesia estaba muriéndose, hacinados todos en un lugar en el aposento algo, con miedo de hablar de Cristo. Ahí estaba. Pero cuando completaron lo que tenían que completar, porque habían 11, y 11 es número de desorden, tenían que estar los 12, y cuando quedaron los 12 vino algo extraordinario, la profusión del Espíritu Santo, que estos parecían borrachos. ¿Quién les dio de beber? Porque esa alegría, porque esa fiesta, porque no tienen nada, están bolos. No están bolos, no están descontrolados, no están enloquecidos, es la profusión manifiesta del Espíritu Santo. Y entonces la necesidad desesperada de este momento, hermano, y la petición es que hayan hombres con corazones ardientes. Hombres. Cuando hablo hombres estoy generalizando, porque ahí están metidas las mujeres. Con un corazón ardiente. A mí que me importa que usted no cante si yo estuviera dirigiendo.
A mí me interesa cantarle al Señor y que lo que estoy diciendo se vuelva vida y me ministre y que me, hermano, haga una operación maravillosa en mí. Ese es el evangelio. Esa necesidad desesperada de que el Señor levante hombres con corazones ardientes, que no se cansen de servir al Señor, que no se cansen de gritar Cristo vive, que no se cansen, hermano, de glorificar y exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos de la obra maravillosa que Cristo ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Un corazón humano sin el calor del cielo es como que viviéramos en el polo norte, fríos. El evangelio es ardiente. Y eso tenían estos hombres. Miren, la enseñanza, por lo tanto, necesita unción. Porque la enseñanza, la Biblia la compara con una llama de fuego. Por eso en Éxodo habla de una zarza que ardía y no se consumía, porque era una zarza distinta. Había muchas zarzas, el calor las encendía, pero ese fuego se extinguía. Pero había una zarza que era distinta, que era diferente, que no se apagaba, que tenía el fuego del Dios del cielo y era entonces admirable. ¿Qué llamó la atención de Moisés? Que la zarza ardía. No que se habían otras que ardían y se apagaban. Lo que llamó la atención es que esta zarza no se apagaba y hablaba. Una zarza que habla. Por eso las zarzas hoy no son zarzas comunes y corrientes. Las zarzas hoy somos nosotros que ardemos, que alumbramos por la presencia bendita del Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, había algo muy importante en el Antiguo Testamento, y era que el fuego de Dios siempre debía estar encendido. Por eso había alguien que cuidaba del candelabro. El candelabro tenía 7 brazos, uno central y 3 así. Y había un sacerdote de turno que su responsabilidad era mantenerlo avivado con aceite y fuego. El aceite, entonces usted tiene una responsabilidad de mantener el candelero avivado. Usted es responsable de que la mecha no se apague, porque cuando la mecha usted la descuida de una candela y queda el trapito ahí, se agacha y apaga la vela. Usted tiene una responsabilidad y yo tengo la mía también. Cada uno tenemos la responsabilidad de mantener el candelero con luz ardiente, vigilarlo. Si se está apagando, corte la mecha y si no tiene aceite, échele una medida de aceite para que siempre haya luz en el templo maravilloso del Señor. No es la música. No es la música. Los cantantes, los músicos y todos nosotros dependemos de un fuego. Y ese es el fuego del Espíritu.
Y como sacerdotes o como ministros del Señor, cada uno tenemos que vigilar que esa mecha esté corta pero encendida, y que haya aceite en el candelero. El candelero es usted, soy yo, y al mismo tiempo somos la mecha también. Pero ¿por qué esa mecha no arde? Porque no hay aceite, porque creció tanto, el fuego la consumió, que no te diste cuenta que hay que despabilarla para que la mecha siempre esté encendida y glorifiques y exaltes el nombre del Señor. Entonces, la enseñanza, le decía a usted que necesita unción. Yo necesito unción. Yo necesito que lo que hablo lleve vida. Pero no para usted, para mí. Ahí usted se agarra un poco. Ahí usted se agarra, se va a refaccionar, se duerme. Ese es su problema, no es mío. Pero la palabra que me mantiene despierto, la palabra que me mantiene vivo a mí, tendría que ser la misma palabra que a usted le da vida, porque no estoy engañado, sino necesito de la presencia maravillosa de la palabra y de la unción que manifiesta el Espíritu Santo. La lámpara, el fuego de Dios, debía de mantenerse avivado. Avivado. Y ahora el que nos mantiene avivados es la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Si usted vino al culto para estar con los brazos cerrados, quédese viendo tele. No vino a hacer nada. Pero si nosotros vinimos al culto, adoramos, glorificamos, exaltamos el nombre del Señor, admitimos la palabra, ¿sabe cómo se llama eso? Vida, y vida en abundancia. Es el avivamiento maravilloso que viene de la presencia de Dios. Por eso en este capítulo 1 de Primera de Timoteo, al cual entramos, aquí el apóstol Pablo, que la vida cristiana, valga el término cristiano, está fundamentada en Cristo, no en los hombres, en Cristo, fundamentada en Cristo, centrada en Cristo, porque en el Hijo está la vida. Y nosotros necesitamos vida, y vida en abundancia, en medio de un mundo que está muriendo, en medio de un mundo que está desfalleciendo. Hay un grupo de gente que conforma una entidad que se llama la Iglesia de Cristo, que tiene vida y vida en abundancia, y glorifica el nombre del Señor y grita a los cuatro vientos con libertad de que Cristo vive y que tiene poder. Aleluya. Por eso esto es algo muy importante, hermano. Cristo, que es la cabeza, es suministrada a todos los miembros del cuerpo. Y entonces el apóstol Pablo habla y hace énfasis que él es apóstol de Cristo.
Usted sabe que la palabra apóstol significa embajador. Cuando usted es embajador, ¿de quién tiene que hablar? Entonces deje de hablar de la gente. Hable de Cristo. Pero hoy usted viene y me cuenta de las noticias que vi en la televisión. Hable de Cristo. Si las noticias son rutinarias, matan a un montón de gente, otro montón de gente se accidenta, desastres naturales en diferentes partes del mundo. Pero eso usted ya lo tiene que saber si aquí está en la Biblia, porque habla de los últimos tiempos. Habrán desastres tan tremendos. Entonces, ¿de qué nos admiramos? Eso solamente confirma que la palabra es veraz, y también de que Cristo pronto viene. Y entonces el apóstol Pablo, hermano, le escribe la segunda carta a su hijo, a un hijo que amaba como Timoteo, lo adoptó como hijo. Y entonces viene Pablo y le dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, fue aprobado por Dios. Cristo le contó: hay un hombre en la tierra que me ama, se llama Pablo. ¿Qué dice si le ponemos el título? Mandó a Dios y Dios aprobó a Pablo. Aleluya. Y le digo que sea tu embajador, pues, mi hijito. Y Pablo se convirtió en apóstol, que significa embajador de Cristo. Y fue tal embajador de Cristo que dijo cosas tan tremendas, como por ejemplo: para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Cosas como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido el secreto de estar saciado cuando tengo y cuando no tengo. ¿Y por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ahora él está consciente de que él era apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Porque el Hijo no hace nada que no se lo comunique al Padre y el Padre lo apruebe. Porque en el Evangelio, por eso en el Evangelio hay un orden, hay jerarquías. Y el Hijo se sujetaba al Padre, le preguntaba, y el Padre aprobaba lo que su Hijo iba a hacer aquí en la tierra. Y entonces cualquiera de nosotros diríamos que si se equivoca el Señor, agarra a un hombre malo, agarra a un hombre perverso, hermano. Pero ahora entendemos que el Señor agarró a Saulo y lo convirtió en Pablo, para manifestar que el poder de Dios nada lo detiene, que para Dios no hay nada imposible. Y creámoslo y testifiquémoslo, porque los imposibles para el mundo, para la sociedad, para la familia, éramos nosotros. Pero ahora, cuando usted camina, cuando usted pasa, y cuando nosotros leemos ese versículo, leámoslo con firmeza, porque está acentuado, porque nosotros somos el producto de lo que está diciendo la palabra, que para Dios no hay nada imposible. Nos venció, Él nos derrotó, Cristo nos venció, y ahora alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Para llegar a decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y diablo, ¿sabes algo? El tiempo que me quede de vida en la carne, porque no me va a llevar la muerte, sino me va a llevar el Señor. Aleluya.
lo voy a vivir para agradar, para exaltar, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahora ya eran sus últimos tiempos de Pablo, cuando le escribe a este hijo suyo amado, llamado Timoteo. Por eso dice acá: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso no nos dejemos ir de primas a primeras. Dios es veraz, y Dios lo que nosotros vamos a hacer, no lo que hemos hecho, nos lo confirma. Porque los locos somos nosotros, Señor, ¿no? Pero como nosotros necesitamos confirmación, usted enciende la regadera y tiene agua caliente y no se mete, sino le hace así, todavía está fría. Señor, no. Por eso, ahora Pablo, apóstol, embajador de Cristo. Hoy somos nosotros los embajadores de Cristo. Algo despeltrados, pues somos los embajadores, ¿sí? Fíjate, llegue mañana, fíjate vos que yo soy el embajador. Lo mira de cuál fumaste ahora, le va a decir. Embajador de Cristo. Que no nos miren la apariencia, que no nos miren la ropa. Pero hay algunos de ustedes que no solamente pueden hablar de Cristo, sino de las cosas del cielo. Porque somos embajadores de Cristo. Para poder ser embajadores de Cristo tiene que intervenir la voluntad de Dios. La voluntad del Señor, de Dios. Por eso aquí dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Dios también aprobó la petición de su Hijo amado. Según la promesa de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa? Poder, autoridad, dominio, son dones de Dios. Podríamos decir carismas. Y por eso dice a Timoteo, va dirigida esta carta: amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Aleluya! Qué educado este hombre Pablo va. Y entonces, porque le tiene que hacer una recomendación. En el Evangelio tiene que haber fidelidad, pero no a mí, a Cristo, al Espíritu. Fidelidad, ser fiel. Por eso en una de sus cartas Pablo dice: y busca hombres fieles, fieles, que sean idóneos para enseñar a otros, esposos de una sola mujer. Y empieza a decir las características de hombres que tengan idoneidad. Por eso a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces se requería para el servicio cristiano de dos requisitos que se sigue hoy, hermano, demandando. Y estos requisitos es
fidelidad. Por eso él dijo, busca hombres fieles, que sean idóneos para poder enseñar a otros. Y aquí está hablando precisamente de la fidelidad y de ser dinámicos en el servicio cristiano. Porque eso es agradable a Dios. Y entonces en el versículo 3 dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo. ¿Cómo lo sirve? Con limpia conciencia, no aprovechándose de los demás. Eso es limpia conciencia. No valiéndose, hermano, del amor y de la fe de los fieles. Por eso tiene que pasar todo esto a través del escáner del Señor. Y entonces Pablo le está dando gracias a Dios, hermano, a quien está sirviendo. Hay algo que me llama la atención, lo vamos a buscar, Hechos 23. Si no, yo se lo busco aquí y lo leemos. En Hechos 23, en ese capítulo, vamos a ver el versículo 1. Y Pablo dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Donde más nos ataca el enemigo es a la mente, es a los pensamientos. Tenemos que reprenderlos y pedirle al Señor Espíritu Santo que ponga pensamientos limpios en nosotros, porque pueden venir pensamientos sucios. Pero por eso Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y entonces lo que quiere decir Pablo aquí es, me he conducido hasta este momento como un buen ciudadano. Nosotros diríamos como un buen cristiano. Nos hemos conducido, es lo que Pablo está diciendo. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan la boca. El sacerdote. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, te sientas tú para juzgarme conforme a la ley, y violas la ley ordenando que me golpeen. Porque su seguridad en Pablo estaba basada en su conducta que él manifestaba para con el Señor Jesucristo. Fue un hombre que tuvo un cambio total. Y si en algo podía fallar y podemos fallar nosotros, estamos enterados que abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, regresando nuevamente al pasaje, cuando Pablo en el versículo 3, porque estamos hablando de la fidelidad, ser fiel y dinámico en el servicio cristiano, porque es la milicia del Señor. Y dice en el versículo 3, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿No se entiende? Porque recordemos que le está escribiendo él a Timoteo,
Y le dice en el versículo 4, porque Pablo está preso en Roma. Esta es una de las últimas cartas del apóstol Pablo, preso. Y lo que él ya espera es la muerte. Pero antes de morir, le escribe a su hijo Timoteo. Y por eso dice, deseando verte, en el versículo 4. Bueno, en el versículo 3, en la segunda parte, él habla de que en todo momento, de noche y de día, me acuerdo de ti en mis oraciones, pidiéndole al Señor que sostuviera a este joven pastor, a este muchacho, que no se desviara de la doctrina, que el mundo, hermano, no lo tomara y que dejara por un lado todo esto. Y por eso Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. Y en esta está manifestando de cómo se acuerda de él en sus oraciones. Siempre le pedía a Dios que guardara la vida de este joven pastor, que iba a ser de mucha bendición y que iba a ser de mucho alivio para los fieles de aquel tiempo. Por eso Pablo está hablando acá, preso en Roma, y lo que le espera es la muerte. Por eso en el versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Timoteo era un hombre sensible a la vida del Espíritu. Y el que es sensible a la vida del Espíritu, con facilidad se quebranta. Con facilidad lo absorbe la vida del Señor, hermano, y es quebrantado. Y Timoteo tenía la particularidad de cuando Pablo oraba por él, porque caminaron juntos. Timoteo mamó todo. Aquello que Dios le dio a Pablo, no mamó lo de Pablo, mamó lo de Dios, que le dio a Pablo. Anduvieron juntos. Lo enviaba, regresaba y glorificaban el nombre del Señor. Pero ahora tuvieron que separarse. Pablo estaba preso. El tiempo de vida se había cortado. Le escribe esta carta segunda a este hombre. Y entonces, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Como que Timoteo era muy sensible al Espíritu y oraba constantemente, hermano, y eso le llenaba de alegría. La sensibilidad. ¿Ha visto usted gente sensible? Que con poquito entran a la presencia del Señor. Esos a mí me dan envidia. Soy envidioso de ver cómo esta gente con poquito es metido a la presencia del Señor, porque nos mete. Porque toda la alegría del Evangelio la pone el Espíritu. El que levantes tus brazos, el que digas amén, el que glorifiques el nombre del Señor, lo pone el Espíritu. Por eso usted puede ver a algunos, hermano, gloria a Dios, llorando, ni levanta su cabeza. Usted cree que está durmiendo. No está durmiendo, hermano, no aguanta ese pesar, esa alegría. Y otros limpiándose las uñas, jugando con el celular, porque cree que no lo miro. Sí lo miro desde aquí, me da pena. Poniendo mensajes. Siga así, a mí que me importa. Al fin y al cabo es usted. La relación suya es con el Señor y la mía es con el Señor. Y por eso estamos así. Por eso estamos así. Porque el que se mete con el Señor tiene visiones, tiene revelación, tiene, hermano, cosas que vienen del Espíritu. Pero el que no se mete, ese no tiene nada. Amigos viene aquí. Viene con los amigos a contar chistes. Pero aquel que tiene una relación de comunión con el Señor,
Le habla aquí, le habla en el carro, le habla en la casa, le habla en todos lados, porque el Señor es su amigo, su compañero del camino. Y entonces este Timoteo era sensible a lo del Espíritu. Pablo lo quería ver. ¿Sabe de qué se acordaba Pablo? De aquellas lágrimas de Timoteo cuando Pablo le decía: Timoteo, Cristo te ama. Lo quebrantaba por completo, hermano, y lloraba aquel muchacho. Y entonces Pablo se acordaba de todas aquellas escenas que en ese momento era su alimento. Había pasado el tiempo, ya no era un jovencito, ya había pasado varios años. Pero ¿sabe qué no había cambiado? La sensibilidad que tenía a las cosas del Señor. Y eso alimentaba a Pablo cuando lo miraba. Mire, hermano, hay hermanos, Dios los bendiga, me alimentan a mí. Cuando yo los miro, ya estoy ahí, no me puedo parar, pero sí tengo ojos, y más que una piña. Miro gente, hermano, recibiendo de parte del Señor. ¿Y sabe qué hacen esos? Me contagian a mí. ¡Aleluya! Y yo también me meto en esa dimensión que solo el Espíritu lo puede meter, porque es una necesidad. A mí me es impuesta necesidad el predicar el Evangelio. Dijo el apóstol Pablo: ¡ay de mí si no lo hiciera! Su deleite. Y entonces este hombre, hermano, le daba gracias a Dios y hacía énfasis que le servía con limpia conciencia. Se purificaba como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Versículo 4: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. A veces yo a algunos de ustedes los envidio. Soy envidioso usted. Le envidio cuando el Señor lo está visitando. Envidio ese quebrantamiento. Envidio cuando usted se postra, hermano, y usted está derramando sus lágrimas y regando los pies del Señor. Ya no hay mucho de eso. Pero todavía hay, porque Dios siempre tiene remanentes. Remanentes. Yo me admiro, por eso a los hermanos que están ahí en la puerta les digo que cierren ahí, que se vengan, porque por una necesidad están ahí un momento, pero Dios no los mandó a cuidar puertas, Dios los mandó a que lo alaben, hermanos, y que lo glorifiquen. Y entonces lo que Pablo decía: yo deseo verte, al acordarme de tus lágrimas. ¿Cómo lloraría este? Las lágrimas de Timoteo eran una bendición para Pablo, porque él decía: para llenarme de alegría. Las lágrimas lo llenaban de alegría, porque estaba recibiendo, hermano, de parte del Señor una ministración que viene del cielo, una ministración provocada por el amor, una ministración provocada por la presencia del Espíritu Santo.
Algo así como la Sulamita, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quieres? Ahí tienes vino, ahí tienes vestidos, ahí tienes comida, ahí tienes doncella, ahí tienes de todo. ¿Qué es lo que quieres? Y aquella mujer, ¿saben por qué había seguido a Salomón? Por el amor, no por las cosas que Salomón tenía. Porque cuenta la historia de que Salomón se vistió con una ropa no de rey, sino una ropa muy sencilla, haciéndose igual a aquellas jóvenes que servían en el campo, para poderla atraer. Y entonces, cuando se descubrió quién era Salomón, lo descubre ella, que era el rey. Él le preguntaba: ahí tienes ropa, ahí tienes vestido, ahí tienes comida, tienes perfume. ¿Qué es lo que quieres? Yo solo quiero que me beses con los besos de tu boca, porque tus besos son mejores, son más grandes, son más amorosos que el vino. Aleluya.